Bueno, quiero hablarles acerca del libro de Jonás el día de hoy conforme pasamos a nuestro tiempo en la palabra. Vamos a estar viendo el libro de Jonás. Y muchos de nosotros estamos familiarizados con este libro. ¿En qué piensas cuando piensas en el libro de Jonás? ¿Qué sobresale en tu mente? El pez, ¿verdad? Es el pez. Sabemos que Jonás fue tragado por una ballena, un pez. Y muchas veces es lo único que sabemos de Jonás. Lo aprendimos en la escuela dominical cuando éramos niños, y eso es lo que viene a la mente, pero hay mucho más ahí que tan solo el pez. El libro de Jonás está lleno de lecciones ricas de quién es Dios y su naturaleza. Es más que una historia de un hombre que fue tragado por un pez. El punto primordial del libro de Jonás, se los voy a decir, el punto primordial es este. La gracia de Dios y su perdón están disponibles a todos los que invocan el nombre del Señor. La gracia de Dios y su perdón están disponibles para todos los que invocan el nombre del Señor. Vamos a ver esa verdad el día de hoy conforme estudiamos un capítulo del libro de Jonás. Vamos a estudiar el capítulo 3, así que pueden abrir su Biblia ahí en el capítulo 3 si no están ahí ya. Jonás capítulo 3. Y mientras llegan ahí quiero darles algo del contexto histórico del libro de Jonás, en donde se lleva a cabo esto para que entiendan la gente a la que le estaba predicando Jonás. Jonás fue un profeta a las 10 tribus del norte de Israel. Pero lo que es interesante es que él no es recordado por su ministerio a Israel, sino que más bien Jonás es recordado por su ministerio a una nación gentil, la nación de Asiria, en Nínive, la ciudad de Nínive, que está en el país de Asiria, la cual es una nación gentil y lo cual es significativo aquí. El libro de Jonás comienza con Dios, si pasan ahí, si voltean la página en el primer versículo del primer capítulo, comienza con Dios viniendo a Jonás y dándole un mandato. En el versículo 2 dice, en el 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es el contexto de este libro. A Jonás se le manda que vaya a una ciudad gentil y predique en contra de ella. Permítanme darle un trasfondo rápido de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. En la cumbre de su poder, Asiria fue la nación más poderosa en el mundo en ese entonces. Los asirios eran los enemigos totales, acérrimos de Israel, y de hecho eventualmente se llevarían a Israel cautivo. Los historiadores dicen que los asirios eran conocidos como el pueblo más brutal y terrible y cruel y violento que el mundo había conocido hasta ese entonces. Un historiador escribió de uno de los reyes de Asiria, quien vivió antes del tiempo de Jonás, y uno de sus nombres fue Ashur-nasirpal. Este rey Ashur-nasirpal era conocido por su práctica, y una práctica malvada, prácticas malvadas. Él le quitaba la piel a sus enemigos estando vivos y esparcía la piel sobre los muros de la ciudad. Él le cortaba los miembros corporales a sus oficiales que lo traicionaban, a otros los quemaba vivos. Él cortaba narices y oídos y dedos de aquellos a quienes él tomaba cautivos. Estas personas, los asirios, eran impíos, personas malas. Y estas personas fueron aquellas a quienes Dios llamó a Jonás que les predicara. Vemos eso al principio del libro, que Jonás llama a Jonás a predicarle a los ninivitas. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia de Jonás, pero les voy a dar un panorama de 30 segundos del libro antes de que entremos a nuestro capítulo. Dios manda a Jonás a que vaya a predicar.
En lugar de ir a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta a Tarsis. Él está huyendo de Dios. Él se sube a un barco y mientras que él está en un barco, hay una tormenta que surge y Jonás, sabiendo que él es la razón de la tormenta, le pide a esos marineros que lo avienten por la borda. Lo avienten al mar. Eso los va a salvar, dice él. Entonces lo avientan por la borda y Jonás empieza a ahogar ahí en las aguas de la gran tormenta, pero Dios provee un gran pez para que se trague a Jonás. Y Jonás está ahí por 3 días y 3 noches. Y mientras que él está adentro, parece que él se arrepiente de su pecado de rebelarse contra Dios y de ir en la dirección opuesta a la que Dios le mandó. Y un poco después, el gran pez vomita a Jonás ahí en la playa, en la costa. Eso sucede en el capítulo 2, versículo 10. Y ahí es en donde vamos a retomar la historia el día de hoy. Ahí en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar viendo el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el texto juntos. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 1, hasta el 4, 2. 3, 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Muy bien. Estos 12 versículos presentan una historia única que nos muestra el tema primordial del libro de Jonás. ¿Se acuerdan de que dije que el tema primordial es que la gracia y perdón de Dios están disponibles para todos los que invocan el nombre del Señor? El capítulo podemos dividirlo en 4 secciones. Conforme vemos estas 4 secciones, veremos esta verdad primordial del libro adoptar su forma completa y espero que sea clara. Veremos 4 puntos, si van a tomar notas: el mandato de gracia de Dios, la respuesta obediente de Jonás, el arrepentimiento justo de los ninivitas y el enojo pecaminoso de Jonás. Entonces vamos a avanzar a lo largo de esos 4 puntos. Comencemos en los versículos 1 y 2 y veamos el mandato de gracia de Dios. El texto dice, vamos a leer de nuevo el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces aquí vemos el mandato de gracia de Dios a Jonás. Y podrás preguntar, ¿por qué es este un mandato de gracia? ¿Qué tiene de gracia esto? Bueno, está escrito aquí, verán, si ven en su Biblia, que Dios vino a Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Segunda vez, eso es clave. El autor de Jonás, quien es Jonás mismo, lo más probable,
Jonás quiere llamar nuestra atención a esto, al hecho de que Dios vino a él por segunda vez. Recordarán en el primer capítulo, del capítulo 1, versículo 2, que Dios vino a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella. Exactamente el mismo mandato, pero Jonás no obedeció, sino que en lugar de esto se fue en la dirección opuesta. Él desobedeció. En un mapa de donde Jonás vivía, Nínive estaba al este. Y Jonás se fue a Tarsis, el cual estaba al oeste. Dios le dijo, ve al este, Jonás se fue al oeste. En una desobediencia directa en contra de Dios. Como profeta, Jonás fue llamado y comisionado por Dios para hacer una cosa. El propósito entero de su vida, su único trabajo como profeta, es llevar el mensaje de Dios al pueblo que Dios te dice que lo traigas. Y cuando Jonás se rehusó a hacer eso, está rehusándose a obedecer a Dios. Él se está rehusando a obedecer a su creador y su comisionado, el que le está dando la comisión. Este es un pecado serio. Piensa de esto en esta manera. Si tú eres un papá y tú le das una instrucción a tu hijo, tú esperas obediencia, ¿no es cierto? Si tú le dices a tu hijo, mira, ve allá abajo, baja las escaleras y ve abajo y tráeme una escoba, y él te dice no, y en lugar de eso sale corriendo por la puerta, eso es algo malo, ¿no es cierto? Esto no se permite. Ese hijo tiene que ser castigado, ¿o no? La rebelión de Jonás en contra de Dios es mucho peor que la rebelión de un niño en contra de sus padres. Este es el Dios del universo. Jonás lo ha desobedecido a él. La pregunta que nos vemos obligados a hacer es, ¿por qué hizo esto Jonás? ¿Por qué es que él desobedeció en el primer capítulo? Y vamos a llegar ahí en un momento. Pero independientemente de la razón por la que el pecado de Jonás fue tan serio, este fue un pecado serio, entonces, ahora sabemos por qué es un mandato de gracia que Dios le da a Jonás cuando viene a él por segunda vez. Esta es la gracia de Dios. Dios pudo haberle dicho a Jonás, ¿sabes qué? Ya acabé contigo, ya se acabó contigo. Me desobedeciste, te dije que fueras al oeste y fuiste al este. Yo no te voy a dar más oportunidades, de hecho te voy a castigar. Dios no hizo eso. Dios no terminó con Jonás. Dios no dejó que Jonás se ahogara en esa tormenta. Ese pez, de hecho, fue una manera de salvar a Jonás de su propia rebelión. Él está dando otra oportunidad. Creyente, permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has dudado qué tan útil eres para Dios? ¿Alguna vez, como Jonás, has pecado contra Dios y has llegado a un punto en el que piensas, mi pecado es demasiado grande como para que Dios me use, yo soy un pecador demasiado grande como para que un Dios santo y poderoso me use? Bueno, encuentra ánimo a partir de Jonás en este libro, que Dios es un Dios de gracia, y sí, el pecado contra Dios es severo. La rebelión en contra de Dios es un pecado serio. Pero Jonás se arrepintió ahí en el estómago de la ballena, y cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a usar a ti, Dios puede usarte a ti. Vamos a ver cómo Él usó a Jonás. Pero Dios puede restablecer inclusive al pecador más desobediente cuando se arrepiente y regresa a Dios. Y eso es lo que hizo Él con Jonás. Él le da un segundo mandato, y ese es un mandato de gracia. Pasemos a los versículos 3 y 4 y veamos la respuesta obediente de Jonás. La respuesta obediente de Jonás. Leamos el capítulo 3, versículos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí vemos la respuesta obediente de Jonás. Dios manda a Jonás a que se ponga de pie, vaya y predique. ¿Y qué hace Jonás? Se pone de pie, va y predica.
Jonás ha aprendido su lección. Jonás obedece esta vez. Este es un buen cambio de corazón por parte de Jonás. Las cosas se ven bien. Él va a Nínive y lleva el mensaje que Dios le dio ahí desde el capítulo 1. Él lleva ese mensaje y predica en contra de los ninivitas. El versículo 3 dice que Nínive fue una gran ciudad y que caminar ahí tomaba 3 días. Los historiadores han descubierto que los muros de Nínive, la ciudad, eran de 30 metros de altura y 40 kilómetros en circunferencia. Eran lo suficientemente anchos como para que pudieran pasar 3 carros a caballo por la parte de arriba. Nínive, de hecho, fue una gran ciudad y se estima que hubieron alrededor de más de 600,000 personas que vivían en la ciudad de Nínive. Entonces Jonás va a Nínive y predica y observen el mensaje que lleva ahí. Como dije, es el mismo mensaje que Dios le dio en el primer capítulo. Él le dice a los ninivitas en el versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Va a ser destruida. Cuando Dios dijo en el capítulo 1, versículo 2, ve y predica en contra de los ninivitas, porque su impiedad ha subido delante de mí. Esto es lo que Jonás está haciendo. No sabemos si Jonás dijo más de lo que se escribe aquí. Podemos suponer que les habló de los ninivitas del pecado de ellos y cómo Dios se oponía a su pecado. Podemos quizás suponer que él tuvo que hablar del Dios de Israel porque ellos eran una nación gentil. No sabemos, no estamos del todo seguros, pero lo que sabemos es que Jonás fue fiel y él obedeció a Dios. Él trajo el mensaje que Dios le dijo que trajera. Pero quiero señalar algo muy importante acerca de la obediencia de Jonás aquí. ¿Creen que fue fácil para Jonás hacer esto? ¿Crees que fue una tarea fácil para Jonás llegar con estos ninivitas y predicarles este mensaje, un mensaje de destrucción y de juicio? ¿Fue eso fácil para él? No creo. En base a cómo describía a los ninivitas antes, lo que sabemos de ellos, esto no habría sido algo fácil para Nínive. Esto no habría sido algo fácil para Jonás. Dios mandó a Jonás a que hiciera algo muy, muy difícil, extremadamente difícil. Demandaría mucha fe por parte de Jonás obedecer este mandato. Y a pesar de la dificultad de la tarea, eso es lo que él hace, él obedece. Y esto es lo que Dios desea de su pueblo. Él lo deseó de Jonás, Él lo desea de toda persona entre Jonás y nosotros, y Él desea obediencia de nosotros. Como puedes ver, cuando la tarea es difícil, Él desea que tengamos fe y confiemos en Él y lo obedezcamos. Aun cuando la obediencia parece ser difícil, aun cuando la obediencia parece ser imposible, Dios desea que obedezcamos. ¿Ves tú tu vida cristiana como una vida de obediencia? ¿Ves la vida de un cristiano como una vida de sumisión al señorío de Jesucristo? Eso es lo que Dios desea. Y en la Gran Comisión Dios manda a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se detiene ahí. Parte de la Gran Comisión que Él les da es enseñándoles a que obedezcan todo lo que os he mandado. Ser un discípulo de Jesucristo consiste en obedecerlo. Cuando Jonás responde a Dios en obediencia, él está cumpliendo su función como un creyente en Dios. Es la misma función que Dios quiere que nosotros cumplamos, también obedeciéndolo a Él. La obediencia de Jonás, como nuestra obediencia, agrada a Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué harán? Obedeceréis mis mandamientos. Esta es la vida de un cristiano.
su sumisión al señorío de Jesucristo. La sumisión de Jonás aquí es lo que Dios deseó, es lo que Él desea de nosotros. Entonces vemos la obediencia de Jonás. Y eso sigue al mandato de gracia de Dios. Veamos ahora el arrepentimiento justo de los ninivitas. El arrepentimiento justo de los ninivitas. Eso está en los versículos 5 al 10. Leamos los versículos 5 al 10. Jonás 3, 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás les dice que tienen 40 días antes de que Dios destruya la ciudad. ¿Y qué sucede? Se arrepienten. Esto es sorprendente. Esta es una nación gentil. 600,000 personas, y se arrepienten. Responden al mensaje de Jonás con arrepentimiento. Increíble. ¿Quién habría pensado que esto pasaría? Jonás obedeció, predicó, y hubo arrepentimiento. Algunos pueden decir, bueno, no fue arrepentimiento genuino. Los ninivitas únicamente estaban tratando de presentarle una buena cara a Jonás para que no fueran destruidos. Pero no se equivoquen en que el arrepentimiento de los ninivitas es real y es genuino. ¿Cómo sé eso? Bueno, vemos en el versículo 10 que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero tenemos otro testimonio de la autenticidad del arrepentimiento de los ninivitas y se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús hace dos referencias al libro de Jonás. Una de ellas es en referencia al arrepentimiento de los ninivitas. Jesús hace un comentario acerca de esta sección de la Biblia en Mateo 12, 41. El Señor Jesús hizo un comentario y dice que los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Qué mayor confirmación necesitamos que eso? El Señor Jesús comenta de esto y Él dice que esto fue arrepentimiento genuino. Y por cierto, para aquellos que creen que el libro de Jonás no es real y que Jonás fue un personaje inventado, la referencia de Jesús a la realidad de Jonás debe ser la única certeza de que este libro es verdad. Es verdadero que Jonás fue una persona real, histórica, y que este libro de Jonás es literalmente la palabra de Dios. Y no te engañes, no seas engañado por aquellos que dicen que esta fue un relato de ficción. No, esto es historia verdadera. Podemos estar seguros de que esta ciudad, de más de 500,000 de personas, se arrepintió ante la predicación de Jonás. Esto es algo sin paralelos. Este es el grupo más grande de personas que se arrepintió en la historia hasta ese entonces. Bueno, esto es maravilloso, ¿no es cierto? Vemos esto y decimos, todas esas personas creyeron en Dios y se arrepintieron. Y los ninivitas se arrepintieron de manera justa y Dios mostró misericordia y Él no les dio el juicio que había prometido que les daría. Su soberanía y su perdón y su paciencia, todas son mostradas aquí. Jonás debería estar regocijándose ante esto, ¿verdad? Jonás debería estar
regocijándose y alabando a Dios. Él debería estar agradeciéndole a Dios porque Dios lo usó a él, Jonás, el profeta rebelde, para ir y predicar su mensaje. Y después él fue usado como un instrumento para traer arrepentimiento a un país entero. ¿Pero acaso Jonás está feliz por esto? ¿Vemos algo de gozo por parte de Jonás? ¿Él está alabando a Dios por el perdón de Dios? ¿Acaso él se está regocijando como los ángeles en el cielo se regocijan cuando tan solo un pecador se arrepiente? Bueno, observa el capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver el último punto en nuestro bosquejo. Vamos a ver el enojo pecaminoso de Jonás. El enojo pecaminoso de Jonás, versículos 1 y 2 del capítulo 4. Vamos a leer Jonás 4, 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué está pasando aquí? Esto es extremadamente raro. Esto es extraño. ¿Jonás está enojado? ¿Por qué es que Jonás está enojado con Dios por salvar a una nación entera? Como el profeta de Dios, ¿acaso él no debería estar contento cuando la gente se vuelve a Dios? ¿Por qué está enojado él? Jonás está enojado porque Dios extendió perdón a una nación que Jonás piensa que no merece el perdón de Dios. Jonás está enojado porque Dios le muestra perdón a un pueblo que Jonás piensa que no merece el perdón de Dios. Dicho de manera simple, Jonás odia a los ninivitas y él quiere que sean destruidos por la ira de Dios. Son impíos, son gentiles, han cometido atrocidades en contra de muchas otras personas en el mundo, son los enemigos de Israel. Jonás no quería que ellos fueran salvos, porque en su mente eran demasiado malos. Ellos no merecían la misericordia de Dios. Y Jonás conocía lo suficientemente bien quién era Dios y sabía que Dios extiende perdón a aquellos que no lo merecen. Jonás nos dice que esta es su actitud y esta es la actitud por la que él desobedeció a Dios cuando Dios le mandó a que fuera inicialmente. Es muy importante entender esta actitud de Jonás y su razonamiento, porque eso nos ayuda a entender el punto de este libro. Como dije, la lección aquí es que la gracia y el perdón de Dios están disponibles para todos los que invocan su nombre. La lección es muy relevante, no solo para Jonás, sino que es relevante para nosotros. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, recibimos la gracia y misericordia de Dios. Nunca deberíamos ver a la gente que nos rodea como Jonás vio a la gente que lo rodeaba y decir: esas personas son demasiado malas, son demasiado pecaminosas, no merecen la misericordia de Dios. Jonás es un ejemplo perfecto de cómo no actuar como cristiano. Ahora, dejemos Nínive, dejemos a Jonás y adelantémonos 2700 años y lleguemos a la Ciudad de México en el 2018, porque aquí es en donde el libro de Jonás se vuelve muy práctico para nosotros. No es solo una historia de un hombre que es tragado por un pez grande, hay muchas lecciones para nosotros y haríamos bien en aprender de ellas. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Alguna vez te has hallado actuando como Jonás? Es una pregunta que nos convence de pecado, pero intenta pensar honestamente en esto. Como cristiano, ¿alguna vez has visto un incrédulo y has pensado: esa persona no merece ser salva de su pecado?
Creo que si somos honestos, a veces esta actitud puede estar en nuestro corazón. Nunca lo diríamos en voz alta, pero en nuestros corazones podemos pensar que ciertas personas son totalmente inmerecedoras del perdón de Dios. Pero hermanos y hermanas, como santos redimidos, nuestra función no consiste en retener las buenas noticias de aquellos de quienes pensamos que son demasiado pecaminosos. Somos llamados a predicar el Evangelio al mundo. Actuamos como embajadores de Cristo para el mundo. Llamamos a los no cristianos al arrepentimiento. Somos heraldos de las buenas noticias del perdón de pecados, a pesar de lo malo que sean esas personas. Si los pecadores no se arrepienten, entonces sí, Dios los va a juzgar. Él los va a castigar en el infierno. Y debemos advertir a los pecadores acerca de esto. Pero nuestro trabajo consiste en llegar a los pecadores con esas buenas noticias. Acercarnos a los pecadores con las buenas noticias. No nos retiramos en juicio. Es correcto que los pecadores mundanos no merecen el perdón de Dios. Aquellos que roban y cometen adulterio y homosexualidad y homicidio, esas personas no merecen la misericordia y perdón de Dios. Pero hermanos y hermanas, por favor nunca olviden que nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. Los creyentes en Jesucristo no se ganan o merecen el perdón de Dios. No hay nada en nuestras vidas que podemos decir que hemos hecho que nos haga merecedores del perdón de Dios. Ninguno de nosotros puede ver nuestras vidas y decir, ¿eso es lo que hice para ganarme mi perdón con Dios? Cuando vemos a pecadores en el mundo, debemos verlos de la misma manera en la que Jesucristo los vio, como ovejas perdidas que necesitan ser rescatadas. ¿Y saben una cosa? Nosotros somos los que Dios usa para traer ese mensaje de rescate a esas ovejas perdidas. Jesús dijo que Él no vino a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él le dijo a Jonás que fuera y proclamara el mensaje a aquellos que estaban perdidos. Y nuestra misión también es la misma, de buscar y compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos. ¿Piensas en esto de manera frecuente? ¿Piensas acerca del hecho de que la mayoría de la gente con la que tú interactúas diariamente están sin Cristo? ¿Y si fueran a morir el día de hoy estarían en el infierno? Es como si están sentados en una celda totalmente oscura en la prisión, sin estar conscientes de que hay una puerta de salida para salir de esa celda, en esa prisión, y tú, como creyente, podrías ser el único en su vida que podrías encender una vela y poder enseñarles dónde está esa puerta para salir de esa celda, en esa prisión. La única puerta es el Señor Jesucristo, como sabemos. Bueno, hemos visto el mandato de gracia de Dios a Jonás, hemos visto la respuesta obediente de Jonás, vemos el arrepentimiento justo de los ninivitas y ahora vemos el enojo pecaminoso de Jonás. Antes de que terminemos, quiero dirigirme aquí a los que están en la posición de los ninivitas. Quizás nunca has cometido ninguna de las cosas que los ninivitas cometieron, pero cuando ves tu vida, ves una vida de pecado y rebelión en contra de tu Creador y nunca has entregado tu vida a Jesucristo en sumisión y arrepentimiento. Si ese eres tú, el mensaje que Dios le dio a los ninivitas es el mismo que Dios te da a ti hoy. El juicio está cercano. Si fueras a morir el día de hoy, instantáneamente te irías al infierno para siempre. Este juicio podría estar a más de 40 días de distancia o quizás menos, no lo sabes. Pero debes arrepentirte y llamar a Dios, clamar a Dios para que te perdone. Somete tu vida a Jesucristo como el Señor de tu vida y cree que en la cruz Él murió
para recibir el castigo que tus pecados merecen. Y si crees en Él, puedes tener la justicia que Él vivió mientras que Él estuvo en la tierra, siéndote imputada a ti. Jonás tenía razón en una cosa, y eso se encuentra en el versículo 2 del capítulo 4, en donde él describe la naturaleza de Dios como clemente y piadosa, tardo en enojarse y de grande en misericordia. Él es un Dios que Él detiene la maldad y la calamidad si tú te arrepientes y te vuelves a Él. Que Dios conceda arrepentimiento a aquellos que aún no se han entregado a Jesús. Y para los creyentes, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesucristo, que Él nos dé valentía y fe para llevar el Evangelio a ese mundo de pecadores que nos rodea. Y quizás recordemos que la gracia y el perdón de Dios están disponibles para todos los que invocan su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado el día de hoy para adorarte en canciones, en comunión, al oír tu palabra. Estamos agradecidos por tu palabra clara y de autoridad. Estamos agradecidos por las lecciones que nos enseñas a través de aquellos que han vivido antes de nosotros como Jonás. Señor, no hay nadie quien está más allá del alcance de tu misericordia y tu perdón. Como toda la gente, nosotros somos totalmente inmerecedores de tu misericordia. Sin embargo, nos has mostrado misericordia y te damos gracias por ello, Señor. Oramos porque tú nos des valentía para predicar ese mensaje de perdón que hemos recibido a aquellos que nos rodean, para que Jesucristo sea glorificado en esta ciudad y entre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Oramos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos despedidos, hermano.